noches, mi nombre es Mabel Huertas y esto es Las Cosas como Son. ¿Y cómo son las cosas para el presidente Pedro Castillo? Pues bien, durante toda la mañana, desde las 11 hasta aproximadamente las 3, pues estuvo él presente en esta diligencia fiscal que lideró el fiscal supremo adjunto Ramiro González para dar cuenta de su participación en estas conversaciones sobre ascensos de las irregular, por cierto, de las Fuerzas Armadas. El presidente Pedro Castillo ha reconocido que efectivamente él escribió esos chats en estas conversaciones con el excomandante general José Vizcarra y explicó además el contexto en el que sucedieron estos hechos, estas conversaciones. Pero, a ver, ¿cuáles son las consecuencias legales? Porque para empezar, el presidente Castillo no está involucrado en calidad de investigado, sino más bien de testigo. ¿Es suficiente con la palabra del presidente Castillo? Él ha manifestado a través de su abogado que no ha habido ningún nombramiento irregular, que no ha habido ninguna acción dolosa de su parte. Repito, ¿es suficiente la palabra del presidente Pedro Castillo? Vamos a conversarlo con el doctor José Ugas, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida. Doctor Ugas, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Entonces, como lo he explicado en la introducción, han estado entonces reunidos todas estas horas. El presidente ha contextualizado, ¿no? Ha justificado con palabras, no se le ha pedido ninguna documentación. ¿El hecho queda ahí o va a tener que demostrar el presidente Pedro Castillo, va a tener que sustentar con documentos lo expresado en este interrogatorio? No, evidentemente es una primera aproximación en la que si él no tenía los elementos de soporte para poder confirmar sus afirmaciones, los va a tener que presentar por escrito o solicitar una nueva presentación para poder acompañar esa documentación y explicarla. Definitivamente en una investigación preliminar lo que se busca es acopiar los elementos que no bastan ciertamente con el dicho del testigo, sino tiene que ir acompañado de prueba documental, de testimonios o de algún otro tipo de soporte probatorio que permita confirmar sus versiones. Como por ejemplo el hecho de que él haya manifestado que estos nombramientos no han sido irregulares y que han seguido su conducto regular. Entonces, lo que la Fiscalía a continuación solicitaría es la documentación que sustente ese dicho. Bueno, eso no es tan complicado, ¿no? Porque efectivamente los generales que han salido a hablar en este tema han señalado y han demostrado incluso las relaciones de propuestas que salieron de las comisiones del ejército. Por lo tanto, esa prueba ya está preconstituida. Hay más bien unos WhatsApps que se podrían prestar a interpretaciones de manipulación o interferencia que han sido publicados por un periódico en estos días, que tienen que ser explicados. Y lo que tiene el presidente cuesta arriba es que alguno de los actores principales en el proceso de nombramiento ha salido a decir que fue presionado y que se le quiso imponer la salida de determinados nombres y la entrada de otros tantos, y eso parece haber sido corroborado luego con algunos de estos WhatsApps. Entonces, ese es precisamente el centro de la investigación y lo que tiene que ser materia de corroboración o descarte por parte del Ministerio Público. Algunos han criticado con cierta sospecha el hecho de que la misma fiscal de la Nación no haya asistido. Sabemos por el Ministerio Público que ella está en mal salud, pero para efectos prácticos es lo mismo que el fiscal supremo adjunto Ramiro González haya asistido, ¿verdad? Es absolutamente lo mismo. La fiscal de la Nación tiene la facultad para delegar en personal de su confianza la realización de las diligencias. Es totalmente irrelevante si va ella en persona o comisiona a alguien que tenga, por supuesto, la capacidad profesional, la idoneidad, la neutralidad que se requiere para una cosa así, pero ya exigirle o hacer también un problema el hecho de que la fiscal no haya ido en persona, la verdad que no tiene ningún sentido. Ahora, paralelamente, en el caso Petroperú, muy aparte de este caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas,
ya el Poder Judicial ha admitido a trámite el recurso de habeas corpus que ha presentado la defensa del presidente Pedro Castillo en contra de la fiscal Nora Córdoba. Esto porque ellos consideran que no es idónea para la investigación, pues ella tendría cierto sesgo que, según el argumento de la defensa del presidente Pedro Castillo, se ve demostrado pues en sus redes sociales, ¿no? Que tiene ella ya una posición política en contra del presidente Castillo. ¿Cree usted que es conveniente que se retire del caso a la fiscal? Absolutamente. Una de las condiciones indispensables para que haya una investigación técnicamente adecuada y un juzgamiento con mayor razón es la neutralidad del fiscal y del operador judicial en su momento. Alguien que ha expresado de una manera tan abierta, tan virulenta, tan impropia incluso para quien ejerce una función pública como esta fiscal, definitivamente tiene que salir del caso. Lo esperable hubiera sido que ella se retirara, pero parece que se aferra a mantener esa posición y corresponderá a las instancias superiores retirarla. Yo no creo que el habeas corpus sea el camino para eso. Escuché al abogado decir más bien que él en algún momento incluso fue amenazado con ser detenido en la diligencia que se llevó a cabo en la Secretaría del Despacho Presidencial y que eso habría motivado el habeas corpus. La verdad que no he visto la demanda, pero en todo caso es evidente que la fiscal cuestionada no puede refugiarse en su derecho a la libertad de expresión para decir que ella puede decir lo que se le ocurra en las redes sociales. Aquí ha habido un prejuicio expreso contra una persona que hoy es testigo, pero que mañana puede ser investigado. Y por lo tanto, no puede recaer esa responsabilidad en una funcionaria pública que de una manera tan agresiva, además, ha venido planteando esos cuestionamientos y esos desmerecimientos a quien hoy es presidente de la República y que en ese momento era candidato en segunda vuelta. De acuerdo, pero entonces usted dice que un habeas corpus no es el camino. ¿Cuál sería el camino? Porque cuando se le reclama a la fiscal de la Nación, pues ella también ha indicado que los fiscales son independientes. Sí, los fiscales son independientes, pero están sujetos a normas institucionales. Para eso existen órganos de control al interior del Ministerio Público que son los encargados de disciplinar a aquellos fiscales que incurren en infracción a sus normas internas. Aquí lo que corresponde es que el fiscal o la fiscal superior encargada del distrito judicial o del subsistema al que pertenece esta fiscal, incluso por previsión, porque lo que no quiere nadie es que mañana salga una investigación que seguramente saldrá bien fundamentada, pero que por la toxicidad que le ha aportado, la contaminación que le ha aportado esta fiscal a la investigación por sus expresiones, vaya a ser cuestionada diciendo que ha sido una investigación parcializada, manipulada, tendenciosa, etcétera. Porque finalmente lo que queremos es saber la verdad. Y en este caso en particular, en el caso de Petroperú, hay varios elementos que podrían eventualmente comprometer al presidente Castillo, ya no como testigo, ¿no? ¿Cómo usted analiza el caso desde fuera? Mire, el presidente está complicado por varios lados, ¿no? Fundamentalmente porque tiene un entorno muy tóxico. Segundo, porque él mismo ha optado por rehuir la transparencia y refugiarse en una zona oscura respecto de sus actos y las decisiones que toma, porque se ha negado a hablar con la prensa creyendo que hace un favor a los periodistas cuando les habla o contesta sus preguntas sin entender, y creo que parte del problema es que no termina de entender cuál es la posición que él ejerce en este país. Los periodistas en eso son informantes y por lo tanto mediadores entre la opinión pública, la ciudadanía y las autoridades. Esa falta de transparencia, ese entorno tóxico, que día a día está siempre en medio del escándalo, los nombramientos que se han hecho sin merecimientos técnicos, con personas con antecedentes, con conductas antiéticas, etcétera, ha puesto al presidente en un rincón en el que cada día se encuentra más solo. Entonces, en aras de su salud política, pero sobre todo de la viabilidad de este país, el presidente tendría que, de una vez por todas, abrir sus cartas y explicar claramente qué pasa, porque en esa investigación a la que usted se refiere de Perú,
existen un conjunto de elementos que superan ya a estas alturas, creo, incluso la sospecha inicial simple. El registro de horas ingresando todas estas personas, el de Petroperú, el presidente de Petroperú, la señorita Karelyn López, a hablar con el presidente retirándose a la misma hora, la presencia en su momento de quien fue el secretario de Palacio, etcétera, todos estos, y que por supuesto al día siguiente se empiecen a ganar licitaciones que luego son anuladas, todo eso en suma y puesto en un orden lógico hace que haya suficiente materia para que se avance a una investigación más profunda en la que lamentablemente si el presidente no aclara su posición es muy probable que pase de ser testigo a ser sospechoso, o sea, imputado. Y doy un paso más allá y le hago la misma pregunta que ayer le hacía al doctor César Azabache. Sabemos que la oposición fracasó en este primer intento para que se acepte la moción de vacancia y sabemos que va a regresar también con este intento. ¿Estos elementos podrían ser una herramienta para ello? Mire, ahí depende de dónde se ubique uno, ¿no? Por supuesto, la oposición irracional, la que ha venido gritando fraude sin fundamento alguno, la que se ha opuesto a una victoria real, aunque por poco margen de este presidente, va a hacer lo que sea con tal de sacarlo del poder. Pero también hay quienes pensamos que la incapacidad moral permanente no da en términos, a pesar de que se haya aplicado indebidamente, pienso yo, en el pasado, no es el camino para la destitución de un presidente que debería pasar por otros elementos, sino el recurso fácil de cuestionar su moralidad. Imagínense quién podría gobernar en este país si el estándar fuera incapacidad moral, ¿no? Cuando cerca del 85% de los gobernadores regionales están investigados por corrupción y más del 98% de los alcaldes distritales y municipales también. Muy bien, doctor José Ugas, muchísimas gracias por sus observaciones. Le agradecemos mucho y que tenga un feliz año y esperemos que sea así, que podamos salir de este entrampamiento en el que aparentemente estamos todos los peruanos. Muchas gracias. Muy bien, tenemos que ahora enlazarnos en vivo con Janelis Martínez. Ella se encuentra en el Palacio de Gobierno. Janelis, adelante. ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenas noches, en directo. Efectivamente nos encontramos en Palacio de Gobierno a la espera de la salida del primer grupo de líderes políticos que ha sostenido el día de hoy una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo. Recordemos que en horas de la tarde se actualizó precisamente la agenda política del presidente, del mandatario Castillo, y es así que se informó que a las 5:30 de la tarde se iba a empezar una reunión del mandatario con el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y ex miembro de la bancada de Perú Libre. Además también la señora Verónica Mendoza del partido político Nuevo Perú, la señora Mary Coila del Partido Magisterial y Popular. Se tenía pactado que esta reunión esté hasta las 7 de la noche para que luego entre un segundo grupo de líderes políticos. ¿Quiénes van a participar en ese segundo grupo? Los siguientes: Patricia Liz Sotelo, presidenta de Somos Perú; José Luna Galvez, presidente de Podemos Perú; Edwin de la Cruz de Avanza País; Elvis Vergara, vocero de Acción Popular; Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Valdemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre. Estamos a expectativa porque ya son las 7:20 de la noche. Normalmente al concluir las reuniones lo que hacen es venir hasta este lugar donde se encuentran los miembros de la prensa. Hay un micrófono instalado precisamente a espalda mía para que ellos puedan de alguna manera conversar con los medios de comunicación, informar sobre los hechos o lo que se ha conversado con el mandatario, si han llegado a algún acuerdo o algunas sugerencias también en torno al ruido político que viene sucediendo durante los últimos días. Un tema muy importante, por supuesto, es la incógnita de quién va a ocupar la cartera de educación, una cartera importantísima para el país y que, todavía no ha sido nombrado el que va a suceder precisamente en esta cartera de educación. Estamos a la expectativa, entonces, Mabel, nosotros vamos a regresar con ustedes. No hemos podido ver el ingreso ni la salida de estos líderes políticos. Nos han indicado sí que han ingresado por la parte de atrás, que es por la entrada de desamparados. Sin embargo, acá no hemos podido
podido ver. Vamos a esperar algunos minutos más para ver si es que este primer grupo que ha ingresado se anima a conversar con la prensa para poder brindarnos algunos detalles de la reunión que se ha sostenido desde las 5:30 de la tarde. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis, por la información. Vamos a ir a una pausa y precisamente cuando regresemos vamos a comentar con dos congresistas, Luis Camiche, congresista de Perú Libre, y Diego Bazán, congresista de Avanza País, sobre estas reuniones que el presidente ha agendado para esta tarde. Regresamos.